Hola chicos, vamos ahora a explicar un poquito los climas y cómo analizarlos por si os caen en el examen. Aquí tengo preparado un Excel para que podáis ver un poquito, podamos ir rapidito un poquito sobre el tema. Mirad, bueno, aquí tenéis la tabla que aparece en el libro, ¿de acuerdo? Cada vez que llegue un climograma, lo primero que tenéis que hacer es observar si llueve mucho, poco, regular y cómo se distribuye. Después ya veremos cómo se comenta, ¿vale? Pero para catalogar ese clima, una vez que ya sepamos de qué clima se trata, ¿de acuerdo? A nivel de precipitación pasamos a las temperaturas, ¿de acuerdo? Y también lo podremos encuadrar y de ahí ya directamente que sabemos qué clima es, pues bueno, vemos un poco sus características, sobre todo el cálculo de la aridez, acordaros, precipitación total, partido temperatura anual, media anual más 10, que eso nos daba el índice de Demartón un número y ese número correspondía a una categoría que la podíamos señalar, ¿de acuerdo? Una vez que sepamos qué clima es, lo único que hay que hacer, obviamente, es decir cuál es su localización, qué es lo que le afecta, ¿de acuerdo? Tanto, por un lado, por los factores físicos como por la actividad humana, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, lo tenemos aquí y vamos a pasar al clima oceánico. El clima oceánico, como veis, llueve todo el año. ¿De acuerdo? Se sitúa en la cornisa cantábrica e incluye también los Pirineos. ¿De acuerdo? Las precipitaciones son mayores de 800 milímetros, lo cual quiere decir que es un clima húmedo. El invierno es fresco, pero no frío, ¿de acuerdo? 8, 9 grados, estamos hablando de la costa, ¿de acuerdo? Es un clima oceánico de costa. Y las temperaturas en verano no pasan de 22, con lo cual el veranito es fresco, ¿de acuerdo? Incluso se quedan 19 grados. Las máximas en otoño e invierno, la península no suele fallar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en esta época es cuando entran los frentes, esos frentes que entran por Galicia y que bañan toda la cornisa cantábrica y que las montañas cantábricas y pirenaicas no dejan pasar mucho más allá de ellas, con lo cual la mayoría, simplemente por una barrera orográfica, hacen que se concentren en esa zona que mira al mar, en la zona costera, y es donde llueve mucho. Aquí tenéis, por ejemplo, Santander, que como veréis tiene una temperatura media de 14 grados, fresquita, y llueve casi 1200 milímetros. Y como veis, no hay absolutamente ningún mes con sequía en el que la línea de las temperaturas sobrepase las barras de las precipitaciones, que son las azules. ¿De acuerdo? Pero también hay un clima oceánico de transición. En este caso, como podéis ver, ¿de acuerdo? Nos hemos metido un poquito en el interior, estamos en Estella, en Navarra, un poquito hacia el sur, obviamente aquí sigue lloviendo mucho, como veis. Ya hay dos máximos señalados, uno en primavera y el mayor en otoño-invierno, aquí en diciembre, ¿de acuerdo? Las precipitaciones se pueden reducir, ¿vale? Suele tener 800, si tuviéramos el de Vitoria, quizás el más típico, está en 700 y pico milímetros, para que veáis, todavía llueve, es húmedo por las temperaturas, pero se han reducido, porque está más hacia el interior y ya no llega la lluvia de frentes como llegaba antes. Las temperaturas en verano suben un poquito, pero siguen siendo frescas, como veis, ¿vale? Poco. Y sobre todo, los inviernos son fríos, llegando a bajar de los 5 grados. Aquí ya estamos hablando entonces de que obviamente hay temperaturas que pueden dar lugar a que nieve, ¿vale? Entonces, pues bueno, la amplitud térmica que antes, si nos vamos al oceánico, la amplitud térmica era menor de 10, de 9 a 19 grados redondeando, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 10 grados, pero incluso pueden estar en 9,
¿vale? O en 8, a veces, no, en 8 no llega, pero en 9 sí, ¿de acuerdo? En el de transición ya no, porque aquí obviamente la diferencia es mayor. Suben un poquito las de verano y bajan un tanto las de invierno, con lo cual obviamente de 3,6 a 21, obviamente, ¿vale? Son 18 grados. Ya hay una amplitud térmica fuerte, ¿de acuerdo? Los inviernos son fríos y los veranos son templados. No son frescos, no tienen 19 graditos, ya tienen algo más. Está llegando a la punta de calor, que son los 22 grados, con lo cual templados, ¿de acuerdo? Y obviamente vemos que hay 2 meses en los que la línea de la temperatura sobrepasa las precipitaciones. ¿Hay sequía? Como tal, aquí gráficamente se ve, pero en la realidad no, porque como veis el resto del año llueve suficiente y hay agua suficiente como para que no padezca sequía, pero ya aparece aquí señalada. Nos vamos al clima mediterráneo costero. Tenemos el Mediterráneo costero catalán, ¿de acuerdo? Sigue con 2 máximos, primavera y otoño. Además, en otoño se adelanta octubre, que es cuando suele llover el máximo de precipitaciones que vamos a tener en toda la cadena, eh, en todo el tipo mediterráneo costero, la cadena, el Mediterráneo costero que tenemos desde Cataluña hasta Andalucía. Y como veis, es en octubre cuando tiene el máximo. Octubre, noviembre, cuando se dan los máximos. Los meses, pues bueno, meses secos hay un poquito menos, ¿de acuerdo? Solamente aparecen 2. Las precipitaciones pueden llegar incluso y a sobrepasar los 800 milímetros, por ejemplo en Gerona, ¿de acuerdo? Aquí estamos en Calella, al lado del mar, y como veis la temperatura es un invierno fresco, es un invierno suave, no es un invierno frío. Bajar de los 5 grados es frío, ¿de acuerdo? Por encima de los 5 grados es fresco. Entonces, en este sentido, pues bueno, ¿cómo es la amplitud? Pues la amplitud es moderada, ¿vale? Pasa de los 16, pero se puede dar entre los 13 y pico y los 17. ¿De acuerdo? Más de 12 es moderada, más de 16 ya es alta y obviamente más de 20 es muy alta. Lo tenemos si nos vamos a la clasificación de los climogramas, temperatura, amplitud térmica. En la costa hasta 15 o 16 grados, muy baja en Canarias, menos de 8, baja entre 9 y 12 en la costa cantábrica, que acabábamos de comentar, ¿de acuerdo? La moderada entre 12 hasta los 16, la alta más de 16 y la muy alta, bueno, más de 18, ¿de acuerdo? Estas son las amplitudes térmicas que ya nos dicen dónde estamos, ¿vale? ¿Dónde estamos? Eso es bueno saberlo, ¿de acuerdo? Volvemos al costero catalán, ¿vale? Para ver que la oscilación térmica o amplitud térmica se encuentra en valores que todavía, digamos que son bajos. Seguimos, pero ya bajos y moderados. Ya ha pasado de los 16 grados. ¿De acuerdo? Moderado, alto. El levantino balear es un poco más cálido y llueve menos. Va descendiendo las precipitaciones, ¿de acuerdo? Y va aumentando el calor a medida que descendemos hacia el sur. Ya el verano es cálido. Ya tenemos 24, 25 grados en agosto, julio y agosto, ya están ahí potentes. El verano se extiende y se alarga en los meses, empieza bien claro en junio, ¿de acuerdo? Con más de 22 grados. La oscilación térmica se mantiene igual, en torno a los 16 grados, ¿de acuerdo? El invierno es suave, 10 grados alrededor de los 10 grados, 10-11, y obviamente eso quiere decir que el invierno es muy suavecito, el verano es cálido y los máximos de precipitaciones se concentran en otoño. ¿Cuándo? Cuando entran las borrascas mediterráneas cuando el anticiclón siberiano que ha soltado el aire frío y todavía se mantiene en Europa, suelta el aire frío, ese aire frío llega al Mediterráneo, que el Mediterráneo está todavía cálido del verano, y ese es el momento cuando choca ese aire frío con el, por
a ras de suelo, porque el aire pesa más, el aire frío, y choca con todo ese calor del Mediterráneo, se generan grandes tormentas, además se desprenden también borrascas de la corriente en chorro, las danas, las depresiones aisladas en niveles altos, que van a producir justo en esta época del año las grandes trombas de agua. ¿Cómo llueve en el Mediterráneo? A lo largo de todo el Mediterráneo, en tromba y sobre todo en otoño. ¿De acuerdo? Sobre todo en otoño. Después en invierno un poquito más, la primavera puede que caiga algo, pero sobre todo el otoño. ¿De acuerdo? Aquí no afectan los frentes. ¿Por qué? Los frentes que entra el frente polar, las lluvias del frente polar del oeste del Atlántico, pues por el simple hecho de que hay una cadena montañosa que se llama Pirineos y hay otra cadena montañosa que se llama Sistema Ibérico que paran la entrada de todo eso. Entonces el efecto tiene que venir desde el Mediterráneo, desde el aire frío que viene desde el Atlántico, choca con el aire cálido del Mediterráneo, con el subtropical que puede venir del sur, y entonces es cuando se producen esas tormentas y llueve. ¿De acuerdo? Nos vamos ya a uno que está a medio camino, que es el subdesértico, el que pilla las provincias de Alicante, Murcia, Almería y un pelín incluso de Granada, pero bueno, se concentra en esas tres del levante español y llueve muy poquito. Aquí estamos hablando de subdesértico o estepario, ¿de acuerdo? Las lluvias no sobrepasan los 350 milímetros, si os vais a Almería incluso se queda por debajo. Aquí tenemos Benidorm en Alicante con 293, son datos muy cercanos al desierto que están 200. Como veis, las temperaturas son muy cálidas, sube mucho más la media de temperaturas y por lo tanto las precipitaciones además descienden. Con lo cual nos encontramos con 3, 4, 5, 6 y 7 meses secos. Y además, ojo, el invierno muy templado, de 11 a 13 grados, ¿de acuerdo? Por lo mismo, obviamente, el verano sube. La máxima sigue dándose en otoño, por la misma razón, seguimos estando en el Mediterráneo, en la costa, ¿de acuerdo? La amplitud térmica, pues hombre, ha subido un poquito en invierno, pero en verano ha subido bastante. De 12 a 27, pues nos van 15 grados. No, perdón, sí, 12, de 12 a 27. En este caso, 15 grados y pico, está acercándose a los 16, que es lo normal, ¿de acuerdo? En esta zona. Si pasamos al, ojo, precipitaciones mínimas en verano-primavera, más de 7 meses secos, recordadlo. Solamente vamos a ver una cosa así en Canarias, pero la oscilación térmica, ¿vale? ¿De acuerdo? O amplitud térmica en Canarias es una línea llana, porque las temperaturas son muy constantes a lo largo del año. Ojo, esa es la gran diferencia. Nos vamos a Andalucía, ya bajamos de Almería y nos metemos en el resto de Andalucía y aquí hay más precipitaciones, ¿de acuerdo? Están entre 400 y 900, o sea que si os vais a la zona un poquito más del Atlántico, aunque llamemos Mediterráneo costero andaluz, pero si os vais al Atlántico llueve un poquito más, la costa de Málaga 500, la costa de Cádiz más 600, si os metéis en el interior gaditano incluso algo más, ¿de acuerdo? Y pues bueno, como veis son unos máximos que se dan en otoño-invierno y que llegan hasta primavera. La primavera decae bastante, abril, ¿vale? Pero se pueden dar dos máximos que sean un poquito más claros, ¿de acuerdo? La oscilación térmica en la costa es muy suave, ¿vale? Mientras que en el interior puede ser mucho más acusado. El invierno es suave, 10 grados o más. Puede que si os vais al interior andaluz, pero tendríamos que ver un poquito la semejanza incluso con la submeseta sur, donde veremos que bajan las temperaturas. Pero en general el invierno es suave, el verano es cálido, llega sobradamente a los 25 grados, ¿de acuerdo? Y la media de temperaturas 18 grados. Si nos vamos al levante, veremos que la media se encuentra en 17,
y en Cataluña en 16. Así que 16 en Cataluña, un gradito más en Valencia y las Baleares y un gradito y pico más en el sudeste, ¿de acuerdo? En el subdesértico, en Andalucía eso, 18 grados. Y de aquí pasamos ya al Mediterráneo de interior. Vamos a ir de norte a sur. En el Mediterráneo de interior, un clima que se ha continentalizado, veremos que sigue la característica de que el verano es seco. Y como vemos, 4 meses secos, ¿vale? Como suele decir el dicho, 8 meses de invierno y 4 de infierno. Verano seco, pero las temperaturas en general pueden quedarse incluso por debajo siempre por debajo de los 22 grados. Aquí está en el límite, ¿de acuerdo? Si es más al norte, por ejemplo, León o Burgos o el norte de la provincia de Palencia, se puede quedar en 20 grados la temperatura de verano, ¿de acuerdo? La amplitud térmica, pues obviamente entre 16 y 18, incluso puede estar un poquito por debajo de los 16, ¿de acuerdo? Si la provincia es más fría. El invierno frío, menos de 6, incluso se puede colocar en algunas provincias, puede estar aquí la media en 2. Las precipitaciones oscilando entre el centro de la meseta, entre unos 350, y después los bordes mesetarios, León, Burgos, y lo que está más cercano al sistema central, puede tener más precipitaciones, puede subir incluso de 600. Pero vaya, básicamente las capitales están marcando estos datos. Máximos, otoño, invierno y primavera. ¿De acuerdo? En la fachada oriental de la meseta, las provincias que pegan al sector ibérico, a la cordillera ibérica, como puede ser Soria o Burgos, incluso Segovia, la primavera es incluso más lluviosa que el otoño. ¿De acuerdo? Es algo que lo destaca. Entonces, si os sale una primavera más grande que el resto, podréis afirmar de que se trata de un clima mediterráneo de interior de la submeseta norte. ¿De acuerdo? En este caso es Zamora. ¿Vale? Nos metemos en el Valle del Ebro. El Valle del Ebro es más seco, ¿vale? Las temperaturas, la oscilación térmica, la amplitud térmica es fuerte, ¿vale? Estamos hablando de más de 18 grados, porque baja el invierno más y sube en verano, llega a los 23, ¿vale? Hace mucho más calor, hace más calor que en la submeseta norte, que está a su misma altura. ¿De acuerdo? Se marcan los dos máximos, pero sobre todo, como veis, destaca el de primavera, ¿de acuerdo? El de primavera destaca sobre todo en esa zona que os hablaba yo de la meseta pegando al sistema ibérico. Esto que está en el centro del Valle del Ebro pegando al sistema ibérico, se está destacando esa primavera lluviosa, ¿de acuerdo? Como veis, 4 meses secos, ¿de acuerdo? Las precipitaciones tampoco son abundantes, ¿de acuerdo? Son muy justitas, mucha humedad ambiente, pero poca lluvia, ¿de acuerdo? El verano templado e incluso cálido, ¿de acuerdo? Pasando de los 22 grados. Y el invierno frío, pero más corto que en la submeseta norte. En la submeseta sur, pues bueno, tenemos en lo que es el centro de la submeseta sur y en los bordes con el Valle del Ebro, lo que está pegado al sistema ibérico, como veis, aquí la primavera se destaca también, ¿de acuerdo? El invierno también es frío, la oscilación térmica es la mayor de la península, superando los 20 grados incluso, como podéis ver aquí, de 5 a 25 prácticamente, ¿vale? 20 grados, lo cual, pues, ¿por qué? Pues porque los inviernos son fríos y los veranos muy cálidos. Entonces, pues bueno, 4 meses de los cuales 2 apenas llueve. Tanto en lo que es la zona central y norte de la submeseta sur, como es la zona sur que pega con Andalucía, donde
pues también nos podemos encontrar similitudes con, por ejemplo, Córdoba o Jaén, ¿vale? Aquí, como vemos, también los veranos son muy cálidos, ¿vale? Pero el invierno es más suave. Aquí el invierno era fresco, frío, había llegado a los 5, incluso baja de los 5 grados, ¿de acuerdo? Estamos pegando al sistema, al sur del sistema ibérico y Albacete, norte de Albacete y demás, todas las sierras que están pegando al ibérico cerca de Teruel, Cuenca, toda esa zona puede llegar a ser muy fría. Y sin embargo, en el sur, en Ciudad Real, en las zonas que pega con, eh, con Andalucía, el invierno es suave, ¿de acuerdo? Se acerca a los datos que teníamos del Mediterráneo costero. Entonces el invierno es suave, es muy cálido el verano, ¿de acuerdo? Muy cálido, tórrido, ¿de acuerdo? Y como veis, en el interior se destacan las lluvias de primavera e invierno, por encima de las de otoño, ¿de acuerdo? Y pasamos al clima canario. El clima canario hay dos. Uno que es el de interior, el de montaña, en donde se marca obviamente que la oscilación de temperaturas pues, es bajita, porque estamos en una zona de influencia subtropical, ¿vale? Entonces aquí estamos hablando de que 8 a 10 grados en invierno, estamos hablando a 1000 metros de altura, ¿de acuerdo? No llega a los 20 grados y, pues bueno, tenemos 5 meses secos. Ahora, obviamente, las lluvias de invierno, otoño e invierno, son muy altas, pudiendo llegar a 1000 milímetros. Eso es un clima húmedo, ¿de acuerdo? Esto en Gran Canaria, a 1000 metros de altura. Si nos vamos a Santa Cruz de Tenerife, a 35 metros, orientación norte. ¿Por qué? Porque está abierto a los alisios. Los alisios son los vientos que soplan del noreste constantemente sobre, bueno, no constantemente, pero la mayor parte del tiempo son vientos dominantes y eso es el que da estabilidad y da humedad a toda la fachada norte de las islas, pero bueno, es importante porque cuando no soplan esos alisios, obviamente la humedad se reduce. Y aquí, como veis, la temperatura oscila entre los 17-18 grados en invierno a los 25 en verano. Estamos hablando una oscilación térmica de 8 graditos escasos, lo cual es muy poco, obviamente, es una oscilación muy baja, con 3 y 2, 5, 6, 7, 8 meses secos a lo largo del año, pero la oscilación de temperaturas, la amplitud térmica es de 8 grados o menos. Entonces, obviamente, estamos hablando de un invierno que no se puede decir ni frío ni suave. Con 17 grados de media es un invierno inexistente, ¿vale? Pero bueno, un invierno muy templado, ¿vale? Muy templado. Y un estiaje, bueno, fortísimo, ¿de acuerdo? No cae ni una gota durante 3 meses, ¿vale? Entonces, típico clima canario subtropical y típico clima subtropical pero de altura, con lo cual se reducen las diferencias y pues aparece como si fuera un clima templado, cuando en realidad pues bueno, está en una zona subtropical. Y nos vamos al clima de montaña. El clima de montaña se generaliza mucho, pero tendríamos que separarlo. Si tenemos aquí, por ejemplo, en Leitariegos, en León, el paso de la cordillera Cantábrica, está a 1500 metros de altitud. ¿Y cómo es el clima de montaña en la zona de la cordillera Cantábrica y de los Pirineos? En los Pirineos nieva más, en la cordillera Cantábrica no. Llueve más, pero no nieva tanto, ¿de acuerdo? Tenemos valores muy altos de precipitación, pero de nieve, más de nieve en los Pirineos y menos nieve en la cordillera Cantábrica, ¿de acuerdo? El invierno, muy frío, o sea, por debajo de 0 grados, es fácil, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, lo primero, que si vemos temperaturas que rondan los 0 grados, -1, -2, etc., es un clima de montaña del norte peninsular, Cantábrico-Pirenaica, ¿de acuerdo? No hay sequía en absoluto, porque las precipitaciones son muy abundantes, siempre por encima de 1000, e incluso pues, sobrepasando los 2000 milímetros. Bueno, ya veremos cómo eso se puede dar en Grazalema y en Santiago de Compostela, por ejemplo. ¿Vale? Dos sitios muy diferentes, pero bueno, el gaditano, pues bueno, pues nos sorprende un poquito. Como veis, las temperaturas de otoño-invierno son, perdón, las precipitaciones de otoño-invierno son muy altas y, pues bueno, suben en verano, pero la temperatura de verano, como veis, no sobrepasa ni siquiera los valores aceptables para poder ponerse al sol. Y se queda en una media de temperatura de 12, 13, 15 grados, sobrepasa los 10, pero con dificultad, ¿vale? Si nos vamos ya a la montaña de interior del sistema ibérico, el sistema central, nos encontramos con que ya el factor mediterráneo se deja destacar y como vemos, las precipitaciones obviamente escasean ya en verano. Siguen siendo elevadas, sigue teniendo dos máximos, que es primavera y otoño-invierno, ¿de acuerdo? La amplitud térmica es, digamos, altita, ¿vale? Puede pasar los 20 grados, ¿por qué? Por este detalle, por este verano, ¿de acuerdo? Que es un poquito superior a las temperaturas de invierno que obviamente pueden estar pues, con un grado bajo cero, con lo cual son 17 grados, 18 grados, incluso un poquito más, ¿de acuerdo? Y bueno, es una sequía que en realidad no es verdadera, porque el agua que ha caído el resto del año y sobrepasa los 1000 milímetros también es suficiente como para que el suelo siga húmedo y no se produzca una verdadera sequía, una verdadera falta de agua. ¿De acuerdo? Invierno por debajo de cero. ¿De acuerdo? Precipitaciones, máximos equinocciales, lo que está alrededor del sistema ibérico, el sistema central. Y nos vamos a la montaña del sur, a la nuestra. Nos vamos a las béticas. En este caso, siguen siendo precipitaciones altas, en este caso rondando los 800 milímetros. Como veis, ya llueve menos. La oscilación térmica es alta, altita, menor porque no baja de cero. Hombre, si nos vamos al Mulhacén, obviamente, y nos vamos a los 3000 metros de altura en Sierra Nevada, pues claro que obviamente nos vamos a encontrar temperaturas bajo cero, ¿vale? Pero a unos 1500 metros por debajo, en Soportújar, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar con temperaturas de 5 grados, o sea que el invierno es frío, pero va a ser corto, no va a durar mucho por la simple razón de que ya nos metemos en marzo en temperaturas muy cercanas a los 10 grados, con amplias precipitaciones, ¿de acuerdo? Y sequía estival de 4 meses. La temperatura rondando los 22 grados, ya aquí pica un poquito el sol, ¿de acuerdo? Ya es un verano templado, no está por debajo de los 20 grados como se daba en la otra montaña, incluso le costaba superar los 10 grados en algún caso, aquí ya no, ¿de acuerdo? Lo supera, la influencia mediterránea es fuerte, pero sí mantiene obviamente la altitud que hace que se enfríe las masas de aire y precipiten. ¿Por qué las precipitaciones equinocciales? Pues cuando llegan, obviamente, en este caso, las precipitaciones que vienen desde el sur y desde el suroeste, ¿vale? La borrasca que se instala en el sur mediterráneo y que deja caer sobre todo en otoño e invierno, y después la entrada de los temporales del suroeste español que se encajan directamente, pasan pasa esa borrasca que deja caer el agua en Canarias. A los 4 o 5 días está llegando su influencia a la península y entra precisamente chocando contra la fachada de Sierra Nevada, de las cordilleras de la Peribética, y es donde descarga. ¿De acuerdo? Y con esto pues hemos terminado los tipos de climas. Os dejaré un enlace para
si queréis este Excel, que está protegido para que no lo podáis mover, pero bueno, y este comentario. Y con esto hemos terminado, ¿de acuerdo? Los climas, y os pasaré algunos climas para el comentario. Acordaros, si pincháis clasificación de climogramas, tendréis que ir paso a paso para poder distinguirlo. ¿De acuerdo?